¿Cómo están, jóvenes? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema de ecuaciones diferenciales. En esta oportunidad hablaremos de las ecuaciones diferenciales exactas. Bien, vamos entonces a definir pues qué es una ecuación diferencial exacta, un ejemplo y luego otro ejemplo más para que ya pues quede más que entendible el tema, ¿no? Entonces vamos a comenzar pues con la definición de una ecuación diferencial exacta. Bien, tenemos acá dos funciones m y n, en este caso son funciones reales continuas en un dominio D. Dice que la ecuación que tenemos aquí a continuación, esta ecuación de aquí, como ven acá tenemos la ecuación, la función m, su derivada parcial con respecto a x, más la función n con su derivada parcial con respecto a y, va a ser igual a 0. Dice que, a ver, vamos a ver que me pase un poco, dice que la diferencial es exacta si existe una función f de x, y tal que en el dominio D cumpla lo siguiente. O sea, va a existir una función real f de x, y que va a cumplir lo siguiente: que la derivada parcial de esa función con respecto a y será igual a esta parte de aquí, y la derivada parcial de esta función con respecto a x será igual a esto, y con respecto a y será igual a este n de x, y. Bien, esto se dice porque esta función de aquí es una función primitiva de la ecuación y su integral va a ser simplemente una constante, o sea, igual a un c. Bien, ¿qué es lo que sucede después? Tenemos acá una condición muy importante para que cumpla que una ecuación diferencial sea exacta. La condición necesaria y suficiente para que la ecuación que está arriba sea una diferencial exacta en un dominio D, siendo P y Q en este caso y sus derivadas parciales continuas en D, se cumple lo siguiente: que la derivada parcial de M con respecto a Y debe ser igual a la derivada parcial de N con respecto a X. Si esto cumple, entonces la ecuación diferencial es exacta. Entonces, veamos un ejemplo para acomodar bien estos conceptos. Y vamos con el ejemplito. Acá tenemos nosotros una ecuación diferencial. Y vamos a ver con lo siguiente, ¿no? El paso 1 será pues que ver que tiene la forma así como definimos la ecuación, ¿cierto? Un m de una diferencial de x más un n por una diferencial de y igual a 0. Vemos que tiene la forma acá está, ¿no? Este es m, esto será un n. Bien, ahora vamos a determinar pues que si la ecuación diferencial es exacta. Para ello tenemos que derivar esta parte de aquí con respecto a, en este caso, a y, y luego el n con respecto a x. Cuando derivamos, vamos a ver, ¿no? La derivada de esta parte de aquí de m con respecto a y, simplemente vamos a derivar esto. La derivada de e a la x es, perdón, de e a la y es e a la y. Y como estamos derivando con respecto a y, esto sería una constante y la derivada de una constante es 0. Entonces solamente me quedaría esta parte de aquí. Ya está. Ahora vamos con n. Vamos a derivar con respecto a x. La derivada con respecto a x será pues no la derivada de este producto. Entonces esto, como es una constante, el e a la y sale afuera de la derivada, y la derivada de x es simplemente 1. Y 1 por e a la y sigue siendo e a la y. Acá está. Entonces vemos que m de y es igual a n de x. Entonces la ecuación es exacta. Si la ecuación es exacta, entonces tenemos que integrar una de estas funciones para encontrar la función primitiva. Es decir, vamos a integrar una de ellas, no bien m de x o n de y. En este caso vamos a integrar nosotros n de y, ya que es mucho más sencillo integrar esto, ¿no? Muy bien. Vamos a integrar pues n de y con respecto a y, obviamente. Si integramos esta parte de aquí, será pues simplemente, como el x es una constante, pues estamos integrando con respecto a y, sale afuera, entonces la integral de e a la y sigue siendo e a la y, pero más una constante, ¿cierto? En este caso, como estamos derivando con respecto a x, vamos a considerar la constante como una función con respecto también a x. Ahí está. Que le llamaremos g de x. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues simplemente que al derivar esta función nos debe dar
la función que está aquí. Porque vamos a derivar con respecto a x. Hice la derivada con respecto a x es igual a este mx. Entonces vamos a ver. Acá está. Lo que vamos a hacer es simplemente la función que tenemos aquí, que hemos encontrado, la función primitiva f de x, y, lo vamos a derivar parcialmente con respecto a x para que sea igual a este m de y. Acá está. Entonces vamos nosotros a derivar. A la derivada de, en este caso, de x, como el x es... Estamos derivando con respecto a x. La derivada de x simplemente sería 1. Y 1 por e a la y sigue siendo e a la y. Y la derivada de esta función, pues simplemente lo ponemos como primera derivada de esta función, ¿no? Es igual a esta parte de aquí, ¿no es cierto? Que dijimos que la derivada de la función primitiva tendría que ser igual a este m de y. Entonces, haciendo comparaciones, quiere decir que g' es igual a 6x. Acá está. Con lo cual vamos a integrar esta g', y la integral pues de esta g' simplemente sería la integral de esta parte de aquí, y la integral de 6x será pues lo siguiente, ¿no? Vamos a ver acá, nosotros le integramos el 6, sale afuera el 6, y la integral de x simplemente será pues x al cuadrado entre 2, sacamos mitad, ¿no es cierto? Más una constante c1 obviamente, y sacamos la mitad y me queda 3x al cuadrado más 1, que sería pues en este caso ya nuestro g. Ahora que vamos a reemplazar en la función, es decir, pues la función sería simplemente e a la y más 3x al cuadrado más un c1, donde se tiene que igualar esta función primitiva a una constante, ya que la integral, dijimos que la integral de esa función sería igual simplemente a una constante. Y como acá tenemos que simplemente mandar a restar esta constante, y constante menos constante me daría simplemente otra constante. Y finalmente obtenemos pues esta función, que sería la respuesta, que sería un e a la y más 3x al cuadrado igual a una constante. Eso sería pues un ejemplo de manera explicada rápida. Vamos ahora a ver otro ejemplo más, pero lo vamos a explicar ya de manera manual. Bien, jóvenes, acá tenemos nuestro ejemplo, nuestro ejercicio en la parte derecha, que es la parte azul. Y en la parte izquierda hemos colocado pues algunas definiciones para que nos pueda ayudar en la solución de esta ecuación diferencial. Bien, como vemos, esta ecuación diferencial no se puede resolver por variables separables. Tampoco se puede hacer por ecuaciones homogéneas porque no son acá el mismo grado. Otro que tenemos grado 2, grado 1. Así que tenemos que buscar pues la manera de resolverlo de manera con la ecuación diferencial exacta. Bien, recordemos un poquito la definición, ¿no? Vemos que este ejercicio tiene ya la forma que debe tener una ecuación diferencial exacta. Ahora lo que faltaría comprobar es las derivadas parciales, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a ver si son iguales. La derivada parcial de este m de y, o sea, vamos a derivar parcialmente con respecto a y. Y vamos a ver cuánto nos sale. La derivada de y es igual a 1. Y la derivada de 2 es 0, ¿no? Entonces acá. Y vamos ahora a derivar este lado de aquí, que sería este n de x, pero con respecto a x. La derivada parcial de x es igual a 1. Y la derivada parcial de este y cuadrado, como estamos derivando parcialmente a x, entonces es una constante de y. Entonces sale 0. Entonces aquí vemos que las derivadas parciales son iguales. Ya está. El siguiente paso, el paso 2, es integrar una de ellas. Y bueno, ¿y cuál es la integral que vamos a escoger? Fácil. Si tú quieres integrar esta parte de aquí, tienes que integrar con respecto a x, porque acá está la diferencial de x. Si vas a escoger esta función, vas a tener que derivar o integrar con respecto a y, porque acá está la diferencial de y. Pero viendo, vamos a escoger nosotros esta de acá, que está más fácil, ¿no? Entonces vamos a... ojo que si también escoges el lado de derecho, también sale lo mismo. Vamos a integrar esta función de aquí, que sería y más 2 diferencial de... Vamos a recordar que vamos a integrar con quién, con respecto a x. Muy bien. Entonces aquí vamos a desglosar un poco esta integral. Lo vamos a, como una suma, lo vamos a partir en dos. Diferencial de y
por la diferencial, la integral de y por diferencial de x, más 2 integral, acá podemos integral 2 diferencial de x. Acá podemos sacar afuera el y, porque estamos integrando con respecto a x, así que no hay ningún problema. Y la diferencial y la integral de la diferencial de x simplemente es x, más el 2 también sale afuera. Y la diferencial de x de diferencial de x, simplemente la integral será pues x, ¿no? Ya está. Muy bien. Y ojo que faltaría colocar nuestra constante, ¿no? Pero como estamos derivando con respecto a x y estamos diciendo que la y es una constante, entonces tenemos que colocar acá una función g de y, ya que estamos diciendo que nuestra y es una constante. Entonces tenemos que utilizar acá la constante como una función que tiene que, digamos, como variable la y, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar acá g de y. Entonces esta es nuestra función primitiva f de x, y. Donde, ¿qué es lo que dice? Si tú, vamos a ver acá esta definición, mira. Si tú derivas parcialmente la función con respecto a x, te da esta función de acá, ¿no? M de x. Si tú derivas parcialmente la función con respecto a y, te va a dar esta parte de aquí. Pero como hemos usado esta parte de aquí y tenemos que haga justo, tenemos acá la constante o la función con g de y como constante, entonces hay que derivar pues con respecto a y. Entonces, derivando parcialmente con respecto a y, ¿qué es lo que tenemos? Pues vamos a ver. Sería lo siguiente, ¿no? Acá estamos derivando con respecto a y. Entonces, la derivada parcial de y es 1 multiplicado por x, me daría x. Más, como estamos derivando con respecto a y, entonces esto se hace 0, ya que sería como una constante. Más, y la derivada parcial de g de x, simplemente ponemos como g de x'. O perdón, g de y, ¿no? Y eso sería igual ¿a quién? A simplemente a nuestra función de aquí. Ya que acá dice, ¿no? Sería igual a este n de x, y, que sería esta parte de aquí. X más y cuadrado. Donde acá se observa rápidamente, podemos decir que nuestra g' de y vale y cuadrado. Muy bien, ahora sí, para encontrar la función g de y, tenemos que integrar, ¿verdad? Ya que esta es una derivada parcial. Entonces hay que integrar para conocer nuestra función. Integrando g' de y, integrando con respecto a y, esa parte de ahí. G' de y por diferencial de y. Acá será así. Muy bien. Acá simplemente sale pues la función g de y. Y aquí la integral de esto será pues simplemente aumentarle 1 al exponente y dividirlo también en lo que les ha aumentado, ¿no? Que sería 2 más 1, 3. Más, obviamente, una constante que no conocemos, ¿no? Segundo. Ya, muy bien. Entonces esto reemplazamos acá, en nuestra función. Vamos a bajar un poquito más. Donde pues nuestra función, decimos, ¿no? Nuestra función f de x, y será igual a un y por x más 2x más el g de y. Pero el g de y, ¿cuánto vale? Vale y al cubo entre 3 más c1. Y dice que esta función de aquí es igual siempre, o la integral de esa función será igual a una constante c, donde pues simplemente vamos a ordenarlo. Acá será y por x más 2x más y entre 3, y al cubo entre 3.
Y la constante c menos una constante c1 sigue siendo otra constante que le podemos llamar en este caso c también, no hay ningún problema. Ahí está. Y con lo cual esto sería nuestra solución a nuestra ecuación diferencial de tipo exacta. Muy bien, espero que se haya comprendido este pequeño ejemplo. Y nos estaremos viendo ya para un nuevo próximo video, donde hablaremos pues de repente del factor de integración, que también es otro método para resolver ecuaciones diferenciales. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.